¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video ADVR donde la farándula turca no se escapa. Hoy vamos a conocer a esas estrellas que lo tuvieron todo y decidieron desaparecer. Sí, actores que renunciaron a su fama muchas veces sin explicación, pero yo les voy a decir qué pasó realmente. Mehmet Akif Lakur, Borat Aga en Sila. En el 2006 brilló en Sila, luego en Adana Ali. A partir del 2013 al 2016 se retiró públicamente del mundo del espectáculo, vivió fuera del foco y dejó redes sociales casi inactivas. La desaparición fue voluntaria, buscaba privacidad, salud mental y proyectos personales de debilidad. Merve Bolugur participó en varios proyectos como Şükür Siller, Muhteşem Yüzyıl, ícono juvenil y protagonista de grandes series. A partir de 2016 se alejó de la actuación y reinventó su carrera como influencer y empresaria de cosméticos, publicando menos contenido actoral y más estilo de vida. Arda Kural, el actor que dejó todo y cambió de vida. Arda Kural fue una gran promesa en Turquía, protagonista de series como Eyvat Kisim Buyudu, Mehmetçik Kul Amare y Şeytan Asata. Fue apodado por algunos medios como el Leonardo DiCaprio turco por su imagen popular y roles protagónicos en los años 2005 y 2008. Sin embargo, tras enfrentarse a problemas de salud mental, diagnosticado con psicosis, se alejó completamente de la actuación y del mundo del espectáculo. Desapareció de la vida pública durante años y cambió su carrera por otra. Hoy se dedica al comercio de oro y diamantes. Incluso transformó una habitación de su casa en su taller personal. Él mismo declaró: "Nunca me gustó actuar, mi lugar es otro. Veo piedras preciosas y quiero ser joyero". Su historia es un ejemplo claro de ruptura, éxito rotundo y luego silencio total por cuidar su salud. Cenk Korkmaz, actor y youtuber popular en Turquía, participó en películas como Arok y series como Kiraz Maximi. En noviembre del 2017 fue encontrado muerto por suicidio en su casa, tras meses de ausencia pública sin explicación previa. Y como ya sabemos, aquí no venimos solo a contar historias, vamos a analizarlas a fondo para entender por qué estas estrellas renuncian a la fama o desaparecieron sin aviso. En Turquía, ser una estrella significa trabajos semanales intensos, entrevista constante y redes sociales 24/7. Imagina no tener un día libre en meses, especialmente si tu serie es diaria o de 120 minutos por episodio. Berensac, por ejemplo, confesó estar en un bloqueo emocional después de rodar casi sin parar. Y no es única. Muchos necesitan un stop emocional porque el precio de la fama es agotador. En un país donde la privacidad es un lujo, cada boda, ruptura o resfriado se vuelve noticia. ¿Cómo puede sufrir algo y que millones lo comenten? Mehmet Akif Alakur se fue porque lo asediaban en la calle y en redes. El retiro no siempre es fracaso, sino protección de la vida personal. Cuando tu vida gira solo alrededor de actuar, puede que tu cerebro grite: ¿y yo quién soy realmente fuera de cámara? Actores que escriben libros, crean negocios, trabajan en temas ecológicos o simplemente desaparecen, lo hacen porque buscan algo más significativo que ser famosos. Berensac y Mehmet planearon su salida, comunicados, retiros programados, redes en pausa. En varias entrevistas, Beren dejó claro que no tenía planes de volver a actuar en la televisión tradicional a corto plazo. Explicó que prefería trabajar en plataformas digitales como Netflix, ya que las series tradicionales turcas cansaban por sus horarios extensos y la falta de libertad creativa. Ha participado en series digitales como Atiye. Descartó volver a formatos televisivos por la presión y la exigencia del rating. Pero lo más triste es que a veces no hay plan, simplemente desaparecen porque algo tan más. Pero así como se van mucho, a veces también regresan, como en el caso de actores que volvieron con proyectos pequeños, especiales o independientes. Deniz Şakir, después de retirarse temporalmente tras varias grandes series como Muhteşem Yüzyıl, Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, regresó en el 2022 con una serie digital en la plataforma Game titulada Aslında Özgürsün, pero dejó claro que solo aceptaría proyectos que dejen huella y no series convencionales. La actriz trabajó sin parar desde el 2004 al 2018 en proyectos como Kadın İsterse, Yaprak Dökümü y Fed, Muhteşem Yüzyıl, Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Después de salir de esta última en el 2018, estuvo varios años sin aceptar proyectos de televisión, pero luego reapareció en Masumiyet, pero poco después se tomó otro descanso. En sus palabras trascendió que estaba cansada de roles similares, presión mediática y ritmo agotador. Özgür Namal se retiró de la actuación durante 9 años, desde el 2015 al 2023, para dedicarse a la crianza de su hijo tras la muerte de su esposo. Durante ese tiempo rechazó múltiples ofertas, vivió en una granja en Mugla y se distanció del medio.
Solo regresó cuando encontró un proyecto que la convenció, la serie Kisil Goncalves, tras casi una década de silencio, y declaró que solo volvería de calidad. Y eso no es todo, varios actores han regresado, pero no para las telenovelas maratónicas, sino para miniseries de autores o proyectos exclusivos. Por ejemplo, Denise Shakir, que volvió con Aslinda Orguzun en una plataforma digital. Esto es porque plataformas como Blue TV, Game o Netflix apuestan por formatos más cortos, audaces y creativos, historia que ya no dependen del rating diario. El círculo independiente entró con fuerzas gracias a cadenas como Intermedia, que impulsa las llamadas miniseries de nueva generación hechas para streaming, no para la televisión tradicional. Así que si ves una estrella regresando en un show íntimo de 8 episodios, ya sabes, huyeron del ruido, no del arte. Desde a mediados del 2010, las plataformas digitales surgieron como salvavidas para actores que buscaban proyectos con menos presión y más autoría. Intermedia creó la categoría New Generation Turkey Series, miniseries atrevidas, narrativas cinematográficas de 6 a 8 capítulos, ideales para talentos que buscaban experimentar. Plataformas como Game, Blue TV, Gaby están produciendo contenido original con menos episodios y más enfoque personal, profesional, ideal para estrellas que desean regresar desde un lugar creativo y tranquilo. Pero no todos desaparecieron sin decir nada, también hay algunos que dieron una explicación del por qué. En el caso de Tuchet Casas, modelo, actriz y Miss Turquía 2001, renunció completamente a la fama tras un cambio radical de vida, dejó el mundo del modelaje, actuación, se volvió activista, religiosa, dejó el alcohol, la noche y afirma haber rechazado incluso ofertas como ser ángel de Victoria's Secret por sus convicciones. Su retiro es público, fundamentado y sostenido en temas ideológicos y estilo de vida. Así que sí, mi gente, no todo lo que brilla es felicidad. Detrás del set hay vidas sensibles, sueños diferentes y decisiones valientes. Pero bueno, mis amores, así es. Denme sus opiniones por ahí debajo. Coméntenme si conocían a alguno de estos actores, si quieren que le haga. No sé, comenten ustedes qué tipo de video les gustaría ver aquí en el canal. Yo estaré pendiente leyendo sus comentarios. Déjenme recomendaciones, déjenme ideas para yo compartírselo, para que ustedes se entretengan aquí junto conmigo, porque disfruto haciendo este tipo de contenido. ¿Qué más les puedo decir? Nada. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, a que me sigan en mis redes sociales. Ustedes saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción y que me dejen sus opiniones ahí debajo de estas estrellas. Es muy importante priorizar la salud mental y física, porque si uno no está bien de aquí, tampoco va a estar bien de aquí. Y si eso fue mejor para ellos, pues un aplauso. Lo mejor que hicieron. Ay, estoy hablando como un poquito ronco, ¿no? ¿Qué me pasa? What's going on? Pero nada, mi gente linda. Nada, me despido. Bye bye, los quiero muchísimo. Hasta la próxima.